¿Alguna vez te has encontrado intentando crecer espiritualmente, pero sientes que algo invisible bloquea tu progreso? Muchas veces estos obstáculos no son evidentes, pero actúan como barreras que limitan nuestro desarrollo en la fe. Hoy exploraremos las 5 barreras más comunes que pueden estar frenando tu camino espiritual, impidiendo que te conectes plenamente con tu fe y alcances el crecimiento que tanto deseas. Vamos a desentrañar juntos estos desafíos y aprender a superarlos, porque al atravesar estos obstáculos abrimos el camino hacia una vida espiritual más plena y significativa. En la búsqueda de una vida espiritual más profunda, todos enfrentamos desafíos. El camino de la fe, a diferencia de lo que muchos piensan, no es un trayecto recto o predecible. Está lleno de altibajos, marcado por momentos de duda, dificultades y crecimiento. Es natural que, en algún punto, nos encontremos con obstáculos que pongan a prueba nuestra perseverancia y comprensión. Estos momentos de adversidad, por incómodos que parezcan, son oportunidades para fortalecer la fe y desarrollar resiliencia. Sin embargo, algunas barreras son más difíciles de ver. No se manifiestan físicamente, pero actúan en silencio, influyendo en nuestros pensamientos y emociones, y terminamos dejando de lado prácticas y valores que fomentan el crecimiento espiritual. Ignorar estas barreras invisibles puede mantenernos en un estado de estancamiento, donde el desarrollo espiritual se ve inhibido y el progreso parece inalcanzable. Así, el camino pierde algo de su sentido y propósito. Hoy identificaremos 5 de estas barreras. Son obstáculos que muchos encuentran sin darse cuenta, pero que una vez reconocidos, pueden superarse con intención y acción. A partir del momento en que podemos ver y comprender estos bloqueos, podemos transformarlos en trampolines para alcanzar una conexión más profunda con nuestra fe, y sobre todo, un crecimiento espiritual auténtico. Prepárate para este viaje de autoconocimiento y superación, porque al final estarás más preparado para enfrentar los desafíos y así fortalecerte. La falta de confianza es una de las barreras más profundas y a menudo una de las más difíciles de superar en el camino espiritual. Cuando nos falta confianza, no solo en nosotros mismos, sino también en el propio camino de fe, es como si estuviéramos pisando terreno inestable. Esta inseguridad puede manifestarse de diversas formas: dudas sobre nuestra capacidad de conectar con lo divino, miedo a no ser suficientemente espiritual y una autocrítica excesiva que paraliza el avance. Este tipo de desconfianza suele comenzar de manera sutil, instalándose en pensamientos cotidianos que, a primera vista, pueden parecer inofensivos. Una pregunta aparentemente inocente, como ¿estaré haciendo lo suficiente?, puede, con el tiempo, convertirse en un bloqueo a medida que comenzamos a cuestionarnos si realmente merecemos progresar en la fe. Esta autocrítica exagerada puede hacernos sentir inadecuados, alejándonos de la práctica y el desarrollo espiritual. La clave para superar la falta de confianza comienza con el reconocimiento de este patrón de autocrítica. Primero, es necesario recordar que la fe es un camino único para cada persona. No existe una única manera de recorrerlo, y cada uno está llamado a trazar su propio camino, con sus propias experiencias y desafíos. Es importante cultivar la autocompasión, aceptando que cada paso, por pequeño que sea, es un avance. Otro aspecto fundamental es buscar refuerzos positivos. En lugar de centrarse en lo que aún no se ha logrado, concentrarse en las conquistas espirituales, por pequeñas que parezcan, puede ayudar a construir una base sólida de confianza. Pequeñas prácticas diarias, como la meditación o la lectura de textos inspiradores, pueden fortalecer esa confianza al traer una sensación de cercanía y propósito.
Recordar las pequeñas victorias es un acto de gratitud que con el tiempo elimina la autocrítica. También es importante rodearse de un entorno de apoyo, ya sea a través de una comunidad espiritual o de personas que compartan valores similares. Este soporte proporciona la seguridad de que el camino no tiene que ser solitario y que es posible inspirarse en las experiencias de los demás. Cuando nos sentimos acogidos y comprendidos, nuestra confianza se fortalece naturalmente y vemos que nuestros desafíos son compartidos por otros. Recuerda que la confianza espiritual no surge de la perfección, sino de la constancia y la aceptación del propio proceso. La fe no es un estado fijo, sino una práctica constante de entrega y crecimiento. Cada día trae una oportunidad de confiar más, tanto en nosotros mismos como en el propio camino. Al cultivar una mentalidad de progreso en lugar de perfección, aprendemos a confiar en el recorrido, incluso si el futuro aún parece incierto. La falta de confianza puede parecer una barrera infranqueable, pero con el tiempo y la práctica se disuelve. En lugar de limitar tu crecimiento, esta barrera puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tu fe, haciéndola más resiliente y genuina. Así, el camino espiritual se transforma de un desafío en un viaje de autodescubrimiento y superación. La comparación es una trampa común, pero poderosa, que nos aleja de la autenticidad y del crecimiento espiritual. En una época en la que estamos constantemente expuestos al éxito y la vida de los demás, es fácil caer en la tentación de medir nuestro progreso espiritual basándonos en el camino ajeno. Este hábito de comparar puede minar la confianza en uno mismo y crear un sentido de inadecuación, generando frustración y dudas sobre nuestro propio camino. A menudo, la comparación surge de manera sutil, con pensamientos como ¿por qué mi fe no es tan fuerte como la de otra persona? ¿O por qué mi progreso espiritual parece tan lento? Estas preguntas, aunque comunes, pueden llevarnos a desvalorizar nuestras propias experiencias y a desconectarnos de la esencia única de nuestro camino espiritual. Cada persona tiene su propia trayectoria, con desafíos y aprendizajes específicos, y tratar de igualar ese recorrido al de otra persona es, cuanto menos, injusto con uno mismo. Para superar esta barrera, es fundamental comprender que el crecimiento espiritual no sigue un modelo fijo. Cada uno de nosotros está llamado a vivir una experiencia personal con la fe, que está moldeada por nuestras vivencias, valores y circunstancias. El camino de una persona no es más ni menos válido que el de otra. Es simplemente diferente, así como cada uno de nosotros es único. Aceptar esta individualidad y valorar el propio ritmo es el primer paso para dejar de lado la comparación y centrarse en lo que realmente importa, tu propio progreso. Una forma práctica de combatir la comparación es adoptar una perspectiva de gratitud. En lugar de mirar los avances de los demás, centrarse en los aspectos de tu propio camino que traen satisfacción y aprendizaje puede transformar la visión sobre tu propio recorrido. La gratitud nos ayuda a ver el valor de lo que ya hemos conseguido, fortaleciendo la confianza y reduciendo la necesidad de compararnos constantemente con los demás. Además, es útil recordar que muchas de las conquistas de los demás que parecen perfectas son solo una parte visible de sus vidas. La realidad completa, con desafíos y debilidades, a menudo no es evidente, especialmente cuando observamos solo desde la distancia. En lugar de mirar a los demás como un estándar, es más productivo enfrentar nuestras propias dificultades como oportunidades de crecimiento y superación. Así, podemos construir una visión más equilibrada y realista de nuestro propio progreso. Al liberarse de la comparación, comienzas a centrarte en tu propio camino, con tus dificultades y tus victorias, y reconoces que cada paso es significativo.
El camino espiritual deja de ser una competencia silenciosa para convertirse en una experiencia personal y profunda, donde cada conquista, por pequeña que parezca, es valorada. Este enfoque en el autodesarrollo crea una sensación de propósito y paz, haciendo que el proceso de crecimiento espiritual sea más ligero y auténtico. La comparación puede ser una barrera, pero al superarla, descubres un camino de autocomprensión y satisfacción genuina, donde el único criterio de evaluación es tu propio progreso. Permitirte caminar sin preocuparte por el ritmo de los demás es lo que convierte la fe en algo verdaderamente tuyo. El orgullo y la autosuficiencia representan barreras sutiles, pero poderosas en el camino espiritual. Al principio, puede parecer natural pensar que la autosuficiencia es una señal de madurez o fuerza personal. Sin embargo, en la vida espiritual, este sentimiento de no necesitar nada ni a nadie nos aleja de una de las bases fundamentales de la fe, la humildad y la apertura para aprender. La espiritualidad implica crecimiento y el orgullo puede ser un gran obstáculo al impedir que aceptemos nuevas perspectivas y aprendizajes. A menudo, el orgullo surge como una forma de autoprotección. Cuando enfrentamos desafíos o pasamos por momentos difíciles, es común construir una armadura de autosuficiencia creyendo que podemos lidiar con todo solos. Sin embargo, este aislamiento puede ser perjudicial para el desarrollo espiritual, ya que nos impide recibir apoyo, ya sea de una comunidad de fe o de personas cercanas. La apertura al aprendizaje y al apoyo mutuo es esencial para progresar espiritualmente. Superar esta barrera requiere primero reconocer el orgullo y la autosuficiencia como limitaciones, y no como virtudes. Es necesario aceptar que la fe es, muchas veces, una experiencia colectiva y que existe fuerza en la humildad. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que hay lecciones en cada interacción es el primer paso para dejar el orgullo de lado y permitir que nuevas experiencias y enseñanzas entren en nuestra vida. La fe no exige que seamos autosuficientes, sino que sepamos caminar al lado de los demás y aprender de ellos. Una práctica útil para lidiar con el orgullo es buscar activamente el aprendizaje de quienes nos rodean. En lugar de ver el conocimiento de los demás como una amenaza a nuestra capacidad, podemos verlo como una oportunidad de mejora. Conversar sobre la fe con personas que tienen perspectivas diferentes a la nuestra nos ofrece una visión más amplia y nos ayuda a ver el valor del intercambio. Esta práctica no solo enriquece el entendimiento, sino que también fortalece el sentido de comunidad y pertenencia. Al renunciar al orgullo y la autosuficiencia, encontramos una conexión más profunda con la humildad, reconociendo que la espiritualidad es un camino de aprendizaje constante. Este proceso no es una pérdida de fuerza, sino un reconocimiento del poder que viene de caminar en unión y de permitirse ser vulnerable. Es en la apertura al aprendizaje y el desapego al orgullo que encontramos espacio para evolucionar, con el apoyo de quienes comparten nuestros valores. Así, al liberarse de la autosuficiencia, tu camino espiritual se transforma, permitiendo que la humildad sea la base para nuevos descubrimientos y conexiones significativas. El orgullo deja de ser un bloqueo para convertirse en una invitación a la expansión de la fe, de manera más profunda y verdadera. En la era moderna, las distracciones cotidianas se han convertido en una de las barreras más frecuentes y desafiantes para el crecimiento espiritual. Desde las redes sociales hasta las demandas profesionales, estamos constantemente bombardeados por estímulos que compiten por nuestra atención. Estas distracciones terminan llenando nuestro tiempo y energía, dificultando la creación de momentos de silencio y conexión interior. Y sin esos momentos de introspección, nuestro camino espiritual puede volverse superficial,
sin espacio para la reflexión y el desarrollo de la fe. Las distracciones pueden parecer inofensivas a primera vista, pero acumuladas día tras día crean una barrera que impide una conexión más profunda. Cuando nos dejamos llevar por las prisas o el entretenimiento rápido, a menudo olvidamos la importancia de reservar tiempo para prácticas espirituales, como la oración, la meditación o la lectura de textos inspiradores. Estas prácticas son esenciales para el fortalecimiento espiritual, pero tienden a quedar en segundo plano cuando las distracciones ocupan la mayor parte de nuestro día. Superar esta barrera exige un esfuerzo consciente para priorizar la espiritualidad en medio de la vida cotidiana. Esto puede comenzar con la creación de un espacio sagrado en el día a día, donde el tiempo dedicado a la espiritualidad sea innegociable, aunque solo sea por unos minutos. Definir un horario específico para estos momentos, como al inicio o al final del día, puede ayudar a crear un hábito y evitar que el tiempo sea consumido por las distracciones. Además, es útil examinar y reducir el tiempo dedicado a actividades que no aportan un beneficio significativo. Analizar cómo usas tu tiempo, cuánto pasas en redes sociales, en actividades de entretenimiento o en tareas que podrían optimizarse, permite identificar áreas donde es posible hacer ajustes. Al reducir estas distracciones, creas espacio para invertir en algo más significativo, como tu práctica espiritual y conexión interior. Otro punto importante es aprender a cultivar el silencio interior, incluso en medio de ambientes agitados. Muchas veces no es posible alejarse físicamente de las distracciones, pero es posible desarrollar la capacidad de calmar la mente y centrarse en el momento presente. Las prácticas de mindfulness, como la meditación de atención plena, pueden ayudar a mantener el enfoque, incluso en días ajetreados. Estos pequeños momentos de atención al presente ayudan a fortalecer la conexión con la espiritualidad y a mantener el equilibrio independientemente de las distracciones externas. Así, al lidiar con las distracciones cotidianas, te vuelves más consciente de la importancia de dedicar tiempo y energía a tu camino espiritual. Con el tiempo, esto trae una sensación de propósito y claridad, donde las distracciones pierden su poder y puedes avanzar con más ligereza y enfoque hacia el crecimiento espiritual. El miedo al cambio es una barrera silenciosa que puede impedir nuestro crecimiento espiritual. Para muchos, la idea de cambiar, ya sea en pensamientos, actitudes o incluso en la forma de practicar la fe, provoca inseguridad. Lo conocido aporta una sensación de seguridad, mientras que lo nuevo nos desafía a salir de la zona de confort y a cuestionar nuestras convicciones. Sin embargo, la espiritualidad es un camino dinámico y aceptar el cambio es esencial para evolucionar y profundizar en la fe. Este miedo al cambio suele surgir de la percepción de que la fe debe ser algo fijo e inmutable. Muchas personas creen que cuestionar o explorar nuevas formas de entender la espiritualidad puede debilitar su creencia. No obstante, la fe, al igual que otras áreas de la vida, crece y se adapta con el tiempo. Cada nueva fase y experiencia aporta algo único al camino espiritual, enriqueciéndolo y haciéndolo más significativo. Para superar esta barrera, es importante ver el cambio como una invitación al crecimiento y no como una amenaza. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando nos permitimos cuestionar y evolucionar. Aceptar la posibilidad de cambiar no significa abandonar la fe, sino fortalecerla, ampliando nuestra comprensión de lo que representa. La resistencia al cambio nos mantiene atados, mientras que la apertura a lo nuevo nos lleva a una conexión más profunda y significativa. Un primer paso para lidiar con el miedo al cambio es la práctica de la autocompasión. Muchas veces tememos cambiar por miedo al juicio, ya sea propio o ajeno.
Aceptar que el camino espiritual es único y personal nos ayuda a liberarnos de estas ataduras, permitiendo que cada uno explore su fe sin la necesidad de seguir un patrón establecido. Con autocompasión podemos acoger nuevas experiencias y aceptar que el cambio es una parte natural y necesaria del proceso. Además, es importante permitirse explorar nuevas perspectivas, ya sea a través de la lectura de diferentes interpretaciones de textos espirituales o la interacción con personas que tengan puntos de vista variados. Esta apertura a lo nuevo ayuda a expandir nuestra visión y a comprender que el cambio es parte del crecimiento. La espiritualidad se convierte así en un proceso de renovación constante, donde el miedo da lugar a la curiosidad y la evolución. Al superar el miedo al cambio, te abres a nuevas posibilidades y fortaleces tu fe de una manera auténtica. En lugar de sentirte atrapado en un camino fijo, el viaje espiritual se convierte en una experiencia de aprendizaje y transformación continua. Con ello, cada cambio se transforma en una oportunidad para conocerte mejor y conectar de manera más profunda con tu fe. Resumen y conclusión. Superando barreras para un crecimiento espiritual auténtico. 300 palabras. A lo largo de este viaje, hemos explorado 5 barreras comunes que pueden limitar nuestro crecimiento espiritual: la falta de confianza, la comparación con otros, el orgullo y la autosuficiencia, las distracciones cotidianas y el miedo al cambio. Cada una de estas barreras actúa de manera sutil, influenciando nuestros pensamientos y comportamientos y, con el tiempo, alejándonos de una conexión más profunda con nuestra fe. Reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos y transformar nuestro camino espiritual en algo más auténtico y significativo. Cada barrera que encontramos puede ser una invitación a la autocomprensión y al crecimiento. Superar estas limitaciones no es solo cuestión de eliminar comportamientos, sino de desarrollar una mentalidad de aceptación y evolución constante. La fe, al igual que otras áreas de nuestras vidas, requiere un compromiso diario, donde cada acción y cada elección nos llevan a un entendimiento más profundo y al fortalecimiento de nuestra conexión con lo divino. Al enfrentar y superar estas barreras, nos acercamos a una práctica espiritual más alineada con nuestros valores y propósito. Este camino nos permite cultivar la autoconfianza, encontrar nuestra propia identidad espiritual, practicar la humildad, centrarnos en lo que realmente importa y aceptar el cambio como una parte natural del desarrollo. Con ello, cada paso se convierte en un reflejo de nuestro sincero deseo de crecer y conectarnos con algo más grande. Que esta reflexión sirva como punto de partida para construir un camino espiritual más sólido y verdadero. Al abrazar estas prácticas y superar estas barreras, no solo estamos fortaleciendo nuestra fe, sino también permitiéndonos vivir de manera más ligera y plena. Ahora que hemos explorado estas 5 barreras y cómo superarlas, es tu turno de reflexionar. ¿Cuál de estas barreras impacta más tu camino espiritual? Comparte tus experiencias y desafíos en los comentarios. Construyamos una conversación que inspire y motive a todos a seguir evolucionando en la fe. Y si buscas más contenido que fortalezca tu espiritualidad y aporte claridad a la vida, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El camino espiritual es continuo y juntos podemos encontrar fuerzas para superarlo.